Dios. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oramos a ti para suplicarte que la unción de tu Espíritu Santo fresca venga sobre mi vida y me uses como un instrumento, solamente un instrumento, Señor, para hacer llegar tu palabra a tus hijos y a tus hijas que están aquí. Y manifiéstate en el corazón de cada uno de los que están aquí y pongas en ellos el querer como el hacer por tu buena voluntad, el tener fe en su corazón a la hora de orar, pero también el tener ese temor de Dios en su corazón que les ha de llevar a que antes de orar tenga que revisar su corazón y encontrar algún pecado ahí, por muy pequeño que les parezca, y pedirte perdón a ti, así como también tú pongas en su corazón y les des dirección para que cuando vayan a orar lo hagan y no solamente pidan perdón, sino que también revisen en su corazón si no hay algún resentimiento, alguna queja contra alguien que les esté generando el rencor, que les esté generando falta de perdón, para que al final también cada uno tenga en su corazón el perdonar, así como tú nos perdonas a nosotros. Y en esta hora, Señor, ora a ti para que tú pongas en cada uno de tus hijos y de tus hijas el hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad a la hora de orar, para que veamos tu gloria y tu poder en nuestras vidas y en nuestra familia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el tema es: ¿a quién escucha a Dios? El jueves les compartí que llega a suceder que cuando predicamos o damos testimonios en el templo o en la calle o en cualquier lugar de que Dios sana, que Dios libera a los endemoniados, que Dios restaura, que Dios hace milagros, que Dios es la solución a sus problemas y responde a las oraciones, muchos creen, como me sucedió a mí y a muchos de ustedes, pero no falta él o los que dicen: yo hasta no ver, no creer. Y hasta usan el famoso dicho: yo como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Pero esos que dicen como Santo Tomás, esos que dicen yo hasta no ver, no creer, entonces les tenemos que decir lo que nuestro Señor Jesucristo le respondió a sus discípulos cuando estos vieron un milagro. Ese milagro fue que cuando pasaron ahí por Betania, Jesús tuvo hambre y fue a buscar un fruto en una higuera, y como no lo encontró, Jesús le dijo a la higuera: jamás, nunca coma fruto nadie de ti. Y bueno, al siguiente día, al pasar por ahí, los discípulos vieron que la higuera se secó desde la raíz, totalmente seca, y eso les impresionó. Y le dijeron a Jesús: Señor, la higuera que maldijiste se secó. Y ese fue el motivo por el cual Jesucristo les dijo, y está escrito en Marcos capítulo 11, verso 22, respondiendo Jesús les dijo: tened fe. ¿En quién? En Dios. En otras palabras, y a partir de ese momento les dijo lo importante que sería para ellos y hoy para nosotros la fe en Dios a la hora de orar. Si tienen fe en Dios, no solo harán esto de la higuera, no solo harán que una montaña se vaya al mar. El Señor Jesucristo les dijo que si ellos querían recibir de Dios una respuesta a sus oraciones, aunque lo que le pidieran o le pidamos sea muy difícil o parezca imposible, que nos lo pueda dar. En el verso 24 y 26 de Marcos 11, del mismo capítulo, les dijo Jesús y nos dice a ustedes y a mí: por tanto digo que todo lo que pidéis orando, creed que lo recibiréis. ¿Y qué va a suceder? Y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis,
tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. En el tema anterior vimos que este fue y es el primer requisito para recibir de Dios lo que le pidamos. Aunque lo que le pidamos parezca muy difícil o imposible, nuestro Señor Jesucristo dijo en otras palabras: cuando se pongan a orar, tengan fe en Dios. No duden de Él, y todo lo que pidan lo recibirán o lo verán hecho. En el Antiguo Testamento tenemos el caso de una mujer llamada Ana, la cual era o fue estéril. Y durante por lo menos 10 años estuvo orando para que Dios le diera un hijo. Y a pesar del tiempo ella no dudó de Dios, ella seguía orando. Sin perder esa fe en Dios. Y un día Dios le dio lo que le pidió. Y no solo le dio un hijo, le dio 3 hijos más y 2 hijas. Como está escrito en la primera carta de Samuel, capítulo 2, verso 21, que dice: y visitó Dios a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante del Señor. Debido al tiempo que duró esta mujer pidiendo que Dios le diera un hijo, que fueron con más de 10 años, creo yo, porque su esposo Elcana la amaba mucho a ella, y Elcana tenía otra mujer llamada Penina, y esa mujer, podemos decir que era su concubina, le dio por lo menos 10 hijos, porque un día Elcana vio triste a Ana y le dijo: oye Ana, ya no sigas triste, ¿que no soy yo mejor que 10 hijos? Y de ahí es donde saco yo la idea de que tenía 10 hijos y que por lo menos Ana duró 10 años pidiendo que Dios le diera un hijo. Debido al tiempo que duró esta mujer pidiendo que Dios le diera un hijo, nos da a entender que siempre tuvo fe en Dios. Y repito, no solo le dio uno, le dio otros 5 hijos, por lo cual debemos de creer que Dios da más de lo que podemos imaginar si tenemos fe. Por lo menos a mí Dios me ha dado más de lo que me he podido imaginar. Yo no pensé que iba a ir a Corea 3 veces, yo no pensé que iba a ir a Israel, yo no pensé que un día iba a estar yo en Francia, yo no pensé que un día iba a estar ante ustedes. Yo no pensé que iba a ser gerente de ventas de una empresa importante, porque me sacó Dios desde lo más bajo. Pero desde que me escuché por primera vez la palabra del Señor, yo creí en esa palabra. Y desde entonces mi fe está en Dios y sigue en Dios. Dios da más de lo que nos imaginamos si no perdemos nuestra fe. Como también hace tiempo les di un tema acerca de no pierda su confianza en Dios, que tiene grande ¿qué? Galardón, grande recompensa. Dios nos da más de lo que podamos imaginar si tenemos fe. Como se los dijo a sus discípulos en el libro de Marcos capítulo 11, versos 24 al 26, dijo: por tanto os digo que todo lo que pediréis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Hace un momento que llegué, estaba escuchando a Alejandro orar, y precisamente estaba siguiendo los pasos para tener una oración efectiva. Pidió perdón por todos los pecados. No alcancé a oír si perdonó, porque también si usted pide perdón, también tiene que revisar en su corazón por si no hay ahí algo contra tu mamá,
Porque parece que no tenemos cosas, pero tenemos cosas. Hay hijos que después de 5 o 10 años salen reprochándote que me acuerdo que cuando yo tenía 5 años tú me diste una variza. ¿Dónde está el perdón? Me acuerdo que usted, mamá, un día yo tenía mucha hambre y me quitó mi taco y se lo dio a mi otro hermano. ¿Dónde está el perdón? Por ese detalle es que muchos no miramos la respuesta a nuestras oraciones, por estar guardando rencor y resentimiento. Algunas mujeres no están casadas, todavía siguen reprochándole al marido lo que les hizo hace 20 años. ¿Te acuerdas lo que me hiciste hace 15 años? Y ¿te acuerdas lo que me hizo tu mamá el otro día que fui a tu casa? ¿Y te acuerdas lo que me hizo tu hermano? ¿Y me acuerdas lo que me hizo tu tío? Dijo nuestro Señor Jesucristo, y todo cuanto pidan lo recibirán si tienen fe en Dios. Así que cuando se pongan a orar, antes de hacerlo, tienen que pedir. Luego les dijo, perdón, ¿sí o no? Cuando estén orando, Jesús dijo que tienen que tener fe, pero tienen que pedir perdón. ¿Por qué tienes que pedir perdón? Porque la Biblia dice que no hay hombre que nunca peque, no hay mujer que nunca peque. Durante el día usted y yo llegamos a cometer fallas con lo que miramos, con lo que hablamos. Aunque algunos o algunas lo justifiquemos diciendo, es que te voy a decir esto, hermana, para que oremos. Pero lo dices con un propósito impuro contra esa persona. A veces justificamos nuestros pecados diciendo, que volteé sin querer, nomás me le quedé mirando tantito. Sí, pero ¿cómo te quedaste mirando? Cada que vayamos a orar, Jesucristo dijo que cuando oraran tenía que pedir perdón. ¿Y qué más? Y perdonar, porque si no perdonan, tampoco Dios nos perdona a nosotros. Y cabe señalar que alguien que no está perdonado está lejos de Dios. Una persona que no está perdonada, aunque pida perdón, pero si no perdona, no está perdonada. Esa persona, ¿qué quiere decir la Biblia? Cuando dice Jesús, si no perdonan, tampoco yo les perdono. ¿Qué significa? Que no estás perdonada. Si tú no perdonas, Dios no te ha perdonado a ti. Y por no tener tus pecados perdonados, tú estás lejos de la presencia de Dios, porque está escrito en la palabra que los que están en pecado están destituidos de la gloria de Dios, como lo dice la Biblia en la carta a los Romanos capítulo 3 verso 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En otra versión de la Biblia ese mismo versículo dice, por cuanto todos pecaron, están lejos de Dios. Así es que no te engañes, tienes que corregir tu forma de orar. Algunos se acostumbran, dicen, yo ya soy hijo de Dios, yo vengo del templo, yo vengo del trabajo, se ponen a orar y le empiezan a pedir cosas al Señor y no se pusieron a revisar primero y decirle, Dios, perdóname, porque a pesar de que me he esforzado por ser santo y por caminar en santidad, te fallé cuando en un momento dado le contesté feo al jefe. Perdóname porque te fallé cuando maltraté a mi esposa. Perdóname porque te fallé cuando me puse rebelde a mi marido. Perdóname porque te fallé, Señor, cuando le mentí al profesor en la escuela, o le mentí a mi mamá cuando llegué de la escuela. Les mencioné en el tema anterior que tener fe en Dios y pedir perdón por los pecados personales y perdonar si alguien tiene algo contra algún prójimo o prójima, son 3 requisitos para recibir de Dios cuando oremos lo que necesitamos.
Sí lo mencioné en el tema anterior. Si alguien no lo ha visto, está ahí en YouTube, lo subimos el jueves. El tema de hoy es muy breve y va de la mano con los 3 requisitos mencionados. Quiero que me den la hora, por favor. Gracias. El tema de hoy es muy breve, repito, y va de la mano con los 3 requisitos mencionados, así que este sería el 4.º requisito. ¿A quién escucha a Dios? Primer requisito, tener fe. Segundo requisito para orar, cuando vayas a orar, pedir perdón. Tercer requisito, perdonar. Y 4.º requisito, y vamos a ver, ¿a quién escucha a Dios? Y hoy tendremos un tiempo para orar al final, como ya se los dije al principio. Desde que alguien se convierte a Cristo, se le empieza a enseñar lo importante que es la oración. Y hay que decirles la verdad. Y la verdad acerca de la oración es que si quieres que Dios te escuche, tú tienes que tener fe en Dios, tienes que pedir perdón y perdonar. Y tienes que escuchar su palabra y obedecerlo, es el 4.º requisito. Y nunca dejar de escuchar lo que dice el Espíritu Santo a los que forman la iglesia. Así que las condiciones para ser escuchados las pone Dios, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. No las pone un religioso, no las pone un pastor, no las pone un hombre. Las condiciones para ser escuchados y escuchadas las pone Dios. Y dentro de esas condiciones están 3 que ya las vimos: tener fe, pedir perdón, perdonar, y por último, escuchar lo que el Espíritu Santo te dice a través de la Biblia, usando los medios que Dios considere necesarios para hacer su palabra. En el Antiguo Testamento, Dios le habló al pueblo de Israel por medio de sus profetas, como está escrito en el libro del profeta Zacarías, en el capítulo 7, versos del 9 al 12, al cual Dios le dijo: ve y diles, así ha dicho Dios, juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Dios enviaba por su Espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte del Señor de los ejércitos. Desde que Dios le dio las leyes a su pueblo, lo primero que les dijo fue que oyeran sus mandamientos y que los pusieran por obra, para que les fuera bien siempre. En caso de no hacerlo, les iría mal. Pasados algunos siglos después de que Dios les dio las leyes, Dios usó primero a Moisés para hacerles saber al pueblo de Israel lo que Dios les había dicho, y les dijo: oye, lo primero que les dijo fue: oye Israel, escucha los mandamientos y decretos que Dios ha dado para que los pongas por obra. Y después Dios, usando a los profetas, siglos después, trató de hacerlos entender acerca de lo importante que era, y es el escuchar su palabra. Pero como lo acabamos de mencionar, no quisieron escuchar, por lo cual la Biblia dice que Dios se enojó mucho, y por ese motivo dice el libro del profeta Zacarías en el capítulo 7, versículo 13. Primero Dios envió a su profeta a hablarles, a decirles lo que deberían de hacer, y como no quisieron escuchar, entonces ahí en el capítulo 7, verso 13 dice: y aconteció que así como él clamó,
¿Quién clamó? Dios. Fíjense que Dios clame desde el cielo, usando a profetas para gritarles: pueblo mío, iglesia mía, hijas mías, hijos míos, jóvenes, niños, escúchenme y dejen de hacer lo malo y hagan lo bueno. Clamando Dios a través de los profetas, y su pueblo le dice: no te escucharemos y no haremos lo que tú digas. Entonces el Señor permitió que quedase escrito en el libro de Zacarías, en el capítulo 7, verso 13, dice: y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché. ¿Dice quién? Dice Dios. Desde que Dios liberó al pueblo de Israel, repito, de Egipto, les dio sus leyes y les estuvo hablando por medio de los profetas acerca de lo que no deberían de hacer y lo que sí deberían de hacer. Y no quisieron oír, antes le dieron la espalda y se taparon los oídos, no hicieron caso. Por ese motivo, como está escrito, cuando ellos clamaran a Dios, Él no los escucharía. Así es que si tú dices: yo no sé por qué Dios no me ha escuchado, yo clamo y todo, revisa, porque Dios te ha estado hablando y tú no lo has estado escuchando y no te has corregido. El que falla no es Dios, somos quienes, somos nosotros. Está escrito que Dios usó al profeta Zacarías, pero también usó a otros profetas como el profeta Jeremías, el cual durante más de 20 años Dios le usó para hablar al pueblo de Israel y decirles: escuchen lo que dice Dios y obedezcan para que les vaya bien. Como está escrito en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 7, verso 23, dice así: mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. De acuerdo a lo que dice Dios por medio del profeta Zacarías y Jeremías, ¿a quién escucha Dios? Pregunto, hermanos. De acuerdo a lo que dice el profeta Zacarías y el profeta Jeremías, ¿a quién escucha Dios? A los que oyen su palabra y le obedecen. No solamente se trata de oír, es bueno que venga usted a escuchar, pero lo más importante es que usted aplique lo que escuchó, lo que Dios dio para usted. Porque usted sale de aquí y sigue igual. Si usted sale de aquí, llega a su casa y sigue siendo la misma o el mismo, usted va a tener fuertes problemas y se va a meter en mucho más problemas debido a que ha escuchado a Dios y no ha puesto en práctica su palabra. Eso sería peor, porque el requisito para ser escuchados por Dios es que lo escuchemos a Él. Escúchalo a Él, escucha su palabra y obedécelo para que te vaya bien. De acuerdo a lo que dice Dios por medio del profeta Zacarías y Jeremías, ¿a quién escucha Dios? Como está escrito: a quienes oyen su palabra y la obedecen. Es un cuarto requisito de parte de Dios para que Él escuche la oración o el clamor y nos dé lo que necesitamos, aunque lo que le pidamos sea muy difícil o parezca imposible. Él solo pide que escuchemos su palabra y le hagamos caso. No pide solo que se le escuche, sino que se le obedezca. Pero el pueblo de Israel no le hizo caso.
Y ese fue el motivo por el cual fueron llevados cautivos a Babilonia y dispersados por todo el mundo. Hasta 1948, el pueblo de Israel, que estaba disperso por todo el mundo, empezó a regresar a Israel. A partir de ese entonces fue reconocido nuevamente como nación por la ONU. Pero antes se pasaron siglos y siglos dispersos por todo el mundo. Y todo eso está escrito en la Biblia. ¿A qué se debió la dispersión? A que dejaron de escuchar a Dios, dejaron de obedecerlo. Cualquiera que tenga una necesidad, y como así llegamos casi todos con un montón de necesidades a la iglesia, lo primero que hacemos es escuchar a quien nos está discipulando. O escuchamos la predicación de algún pastor. Y lo primero que se nos enseña es que para que Dios nos escuche tenemos que tener fe en Dios, obviamente, y humillarnos ante Dios y pedirle perdón de verdad y perdonar. ¿Cómo llegamos a Cristo? Con un montón de pecados, ¿no? Y traemos un montón de heridas y de mucho daño psicológico en el alma que nos hizo ¿quién? A lo mejor el esposo, a lo mejor la esposa, a lo mejor los suegros, a lo mejor el compañero de trabajo, a lo mejor el vecino, a lo mejor el tío. Llegamos bien llenos de pecado y llenos de rencores y resentimientos y sin fe. Por lo cual lo primero que se nos enseña es escucha, escucha, escucha y escucha, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y una vez que estás escuchando, también se te enseña a orar. Y en la oración se te dice, tienes que tener fe, pero a la hora de orar tienes que pedir perdón a Dios y luego perdonar. Si no es lo que enseñamos y lo que nos enseñaron. Esto que estoy compartiendo hoy son enseñanzas para gente nueva, para gente principiante, pero creo yo, y Dios puso en mi corazón, que tenía que dárselas a ustedes también. ¿Por qué? Porque cometemos el error a la hora de orar de hacerlo nada más por rutina, sin tomar en cuenta que me tengo que acercar a Dios, sin verlo, sin dudar de que Él existe. Así es que yo me pongo aquí a orar, aunque esté solo todo esto, yo sé que estoy orando y estoy platicando con Dios, aunque yo no lo vea. Cometemos el otro error es, nos podemos orar, pero no revisamos primero nuestro corazón y vamos directitos. Dios, te suplico que me escuches y me respondas. Y Jesucristo enseñó a sus discípulos que cuando fueran a orar, lo primero que tenían que hacer es tener fe, lo segundo es pedir perdón y lo tercero es perdonar. Y después de ello, ¿qué? Escuchar la palabra de Dios y obedecerla, para que Él nos siguiera escuchando y nos diera y nos dé lo que le pedimos. Aunque lo que le pidamos parezca muy difícil o parezca imposible, porque está escrito, al que cree todo le es posible. Y todo cuanto pidamos en oración, creyendo lo recibiremos, como está escrito en el libro de Marcos capítulo 11 verso 24. Por tanto os digo que todo lo que pidéis orando, creed que lo recibiréis. ¿Y qué va a suceder? Y os vendrá. En conclusión, quiero invitar a que pase aquí mi esposa, si me preparan un micrófono, que pase aquí Juan Carlos Sánchez, si puede pasar con su esposa,
que pase aquí Miguel y Carmen, Alejandro y Abigail, hermana Adriana, hermana Olivia y Freddy, en conclusión, la Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 9, verso 31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. En otras palabras diría, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero a los que tienen fe en Dios y piden perdón por sus pecados, y cuando oran perdonan a sus deudores y siempre están atentos a lo que Dios les dice, a esos escucha Dios, pues esos son los que demuestran que temen a Dios. Una forma de demostrar que tememos a Dios es a través de hacer las cosas como Él dice. Y a la hora de orar tenemos que mostrar que tenemos temor a Dios. ¿Cómo? Primero, no dudar de que Él existe. Segundo, si voy a orar, le pido perdón a Dios por los pecados que he cometido. Tercero, reviso si no le estoy guardando coraje a alguien. Porque a veces decimos, es que no, yo no tengo nada contra él, ya perdoné, pero pues a veces me acuerdo y me da todo coraje y todo. Usted no ha perdonado, usted ya tiene que soltar el perdón y jamás volver a recordarle a nadie lo que le hizo fulano y sutano y mangano y perengano, porque vuelve a nacer el rencor. Es que tú me hiciste la otra vez. No, pues tú también me hiciste. Y estamos aquí y traemos cosas entre nosotros. Todos los que temen a Dios son aquellos que siempre le obedecen, aún tomando en cuenta estos requisitos a la hora de orar. Tener fe, pedir perdón, perdonar. Y al último, escuchar a Dios constantemente y corregir. Cuando Él te habla, tienes que corregir en lo que estés mal y pedirle perdón. Entonces, ¿qué se requiere para recibir de Dios respuesta a nuestras necesidades de acuerdo al tema del jueves y al de hoy? Aunque lo que pidamos parezca algo imposible, lo que Dios nos pide es que tengamos fe en Él, en primer lugar. En segundo, pidamos perdón por cualquier pecado. Y en tercer lugar, que perdonemos. Y en cuarto, que escuchemos lo que Dios nos dice por medio de su palabra y la obedezcamos.